Es un honor estar aquí por muchísimas razones. Una de ellas es que este día se respira juventud, un don maravilloso que recibe el ser humano. Ese momento de magia y maravilla donde el tiempo y las posibilidades coinciden, donde puede describirse la chispa del ingenio, el fuego del genio, donde nada aún se ha desperdiciado o dejado pasar. Y además los niños y los jóvenes de hoy traen, como decimos, ese chip integrado, instalado, el chip de la tecnología. Y la pregunta es, ¿cómo impulsarlos aún más y ayudarlos a aprovechar al máximo su potencial? Y para aportar respuestas a esta pregunta clave del siglo XXI, llamamos al escenario al doctor Javier Elguea, rector del Instituto Tecnológico de Telmex en Tecnologías de la Información, quien nos platicará acerca del trabajo que realiza esta gran empresa que es Telmex en materia de educación digital. Ahora sí, un gran aplauso, por favor. Doctor Elguea, gracias por acompañarnos. Gracias. Se ha dicho muchas veces ya que estamos en el umbral de una nueva era, que la sociedad del conocimiento ha tomado el mundo entero. La brecha digital sigue siendo una realidad y desgraciadamente no todo el mundo pertenece a la era del conocimiento. Sin embargo, es cierto ya que las reglas del juego en este mundo nuevo globalizado es que la riqueza de los países ya no se mide en términos de petróleo, ni de granos, ni de nada que pueda obtenerse del subsuelo de un país, sino de las ideas que provienen de la cabeza de sus habitantes. Todos los países del mundo compiten hoy en día por producir la fuerza de trabajo más educada, más calificada y más productiva. Y eso, y ninguna otra cosa, es lo que va a definir cuáles serán los estándares de vida de los habitantes de ese país. El programa de educación, vieron este breve video, tiene ahora un poco más de 1 millón de niños beneficiados, 300,000 entre adultos y maestros, 3.300 espacios públicos, y va desde la estimulación temprana y el entrenamiento de especialistas en cuidar guarderías, en estimular adecuadamente la habilidad cognitiva de los niños, pasando por la educación media, que son los niños que vimos ahora en el video, y mucho más recientemente en educación media, superior y superior, apoyando a las universidades en sus funciones de innovación, investigación, de docencia, educación y de extensión para todas esas universidades que tienen responsabilidades de patrimonio cultural. La pregunta, y eso es lo que voy a tratar de responder en una anécdota muy rápida ahora, es ¿por qué Telmex en la educación? ¿Qué fue lo que metió a Telmex tan fuertemente en la educación? ¿Cómo es que resultó que ustedes y los decenas de miles más de becarios que existen en México entraron a formar parte del programa y una parte importante del proyecto de Telmex? Es una historia en 3 etapas. La primera etapa es hace 20 años. Telmex se privatiza, era una empresa pública, la mayor parte de ustedes no lo recuerda, pero había que perseguir por la calle camionetas de Telmex para poder instalar o reparar una línea telefónica. Carlos lo dijo en la mañana, había más de 2 años de espera para poder conseguir un teléfono en este país. Hacia el interior, el problema era todavía más grave. Había una dependencia absoluta de los proveedores tecnológicos extranjeros. Lo que ellos decían que había que comprar es lo que se ponía en la planta telefónica de Teléfonos de México. Bien, mal, antigua, obsoleta. Se habló mucho en aquella época de la obsolescencia de la tecnología de Telmex. Era vieja, era analógica, ya empezaba una nueva época, no estábamos listos para entrar a ella, pero no se hablaba suficiente de la obsolescencia humana y era, créanme, mucho más grave que la obsolescencia tecnológica. Hacer una inversión como la que se hizo durante los últimos 20 años de $30,000 millones en renovar la red telefónica y tener lo que tenemos hoy en día, internet de alta velocidad, celulares, en fin, cuando eso todavía ni siquiera existía, tenía como reto principal entrenar a la gente de Telmex para que pudiera hacer eso, comprar la tecnología adecuada, transferirla, implementarla, repararla sin extranjeros. Porque antes de eso, cada vez que algo se descomponía, se hablaba un sueco o un japonés que venía y arreglaba las cosas. Esa fue la primera etapa. Telmex, como lo dijo en la mañana Carlos también, tenía una escolaridad promedio de 6 años, un poco menos de 6 años, 5.8, que no era suficiente para competir con las empresas enormes de telecomunicaciones que vendrían a competir en México en unos cuantos años. Y esa es la primera etapa. En la segunda etapa nos propusimos cambiar este estado de cosas. Se hizo una inversión enorme en capital humano, se apostó a que esa
y no solo la de fierros, era la inversión importante, y se creó una nueva generación de ingenieros. Parte de esa nueva formación estuvo en una alianza que todavía en día tenemos con el Tecnológico de Massachusetts, con el famoso MIT, el Media Lab, al cual muchos becarios como ustedes asistieron, se entrenaron y volvieron a México. Esa nueva generación de ingenieros, de técnicos, de técnicas, de ingenieras, muchas son mujeres, permitió una independencia de los proveedores tecnológicos, cambió las reglas del juego. No es lo mismo comprar un switch que comprar 30,000 millones de dólares de ruteadores. Cuando uno compra 30,000 millones de dólares de ruteadores y tiene un ingeniero suficientemente entrenado e inteligente como para decirle al proveedor, yo quiero comprarte switches, pero no como tú me los vendas, los quiero para que puedan hacer esto y esto y esto, que es lo que realmente necesita la población en México, es lo que realmente necesita nuestra geografía. Las reglas cambiaron. Solamente porque tuvimos ese grupo de ingenieros entrenados capaz de influir sobre cómo la tecnología se construía en los países de origen, en Japón, en Estados Unidos, en Suecia, solo por eso las reglas del juego cambiaron. A partir de entonces, la planta entera de telecomunicaciones hoy en día está en manos de mexicanos, es transferida, el conocimiento es transferido a mexicanos que implementan, mantienen, inclusive en ocasiones crean las nuevas generaciones de software de los equipos y ya no dependemos del extranjero como lo hicimos anteriormente. El mantenimiento y la implementación de esa tecnología está en manos mexicanas. La tercera etapa es 2010. En la primera teníamos un problema grave de dependencia externa, en la segunda fuimos capaces de modular esa dependencia y decidir cuándo nos convenía comprar y cuándo nos convenía hacerlo nosotros mismos. En la tercera entramos en el impulso a la innovación. A principios de este año se anunció la creación del Intelmex IT, de nuevo apoyado, como dijo Carlos en la mañana, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y creamos este instituto en el que esperamos estar formando los especialistas de la siguiente generación. Debo decir con gusto que los que dirigen, los que enseñan, los que investigan ahora son exbecarios de la Fundación, como ustedes que estuvieron aquí sentados, que fueron a MIT, que volvieron a México y que están ahora reproduciendo lo que aprendieron allá y convirtiéndose ya no en especialistas en transferir tecnología, sino especialistas en crear soluciones propias tecnológicas para nuestro país, para nuestra realidad. Cuando primero me encargaron a mí hacer ese trabajo, el ingeniero Slim me dijo, no se les olvide una cosa, vamos a tener que competir. Solo aprendan y sean capaces de competir sin complejos. 20 años después, aquí estamos. Otras empresas de telecomunicaciones han desaparecido. Han llegado al país competidores de todos los sectores. Nacieron dos grandes industrias que nadie se imaginó que iban a nacer: Internet y los teléfonos celulares. Y quién sabe cuántas cosas más pasarán, pero las vemos con la confianza de quien tiene la gente preparada para hacerlo y enfrentar el reto que sea. Competimos, lo hicimos sin complejos y lo haremos de aquí en adelante. Valga esto como una invitación a todos ustedes a inscribirse en los programas de Intelmex IT. Son gratis, lo único difícil es ser admitido, pero una vez que lo logran, lo mismo que pasa con MIT, todas las maestrías, todos los programas e inclusive los programas de investigación y desarrollo están abiertos al público de manera gratuita. Muchas gracias. Acaben de disfrutar la tarde.